vamos a prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido con expectativa de que Dios le hable en esta mañana? Porque aquí no venimos de espectadores, venimos a participar, a recibir, pero también a dar, a comprometernos. Cuando alabamos al Señor tenemos que alabarlo desde el punto de vista personal, no dejar que los demás adoren, oren, sino ser participantes. Somos actores participantes, no venimos al teatro. Esto no es un teatro donde hay unos músicos que nos animan, no. La música y la adoración tienen que ser conjuntas, los de ahí con los de abajo. Y que esa alabanza llegue al trono de la gracia de Dios. El Salmo 133 dice que cuán hermoso y cuán maravilloso es estar los hermanos juntos en discordia. En armonía, que me he equivocado. La armonía es importante en la música y es importante en cualquier lugar. La armonía en el hogar, la armonía en el trabajo, en el instituto. En cada actividad que tengamos tenemos que hacerla con armonía, con otros compañeros de trabajo, familiares y compañeros con los vecinos en el vecindario y, por supuesto, aquí en la iglesia. Tenemos que hacerlo todo excelente, porque Dios se merece la excelencia. ¿Amas con excelencia? ¿O simplemente eres acompañante y cuando alguien sufre le dice, hermano, lo siento, pero no vas más allá? La acción es importante después de la confesión. Tú le dices a un hermano si necesita algo y si te dice que sí, no le digas Dios te proveerá. Provéele tú, que Dios te lo ha puesto en tu camino. Esa digamos, es la esencia de la gratitud y de la armonía entre los hermanos. Bien, pues dicho esto, vamos a seguir con el tema de semanas anteriores. Esas actitudes peligrosas, esas actitudes que quizá aceptamos y consideramos normales, pero que Dios no acepta. Costumbres y actividades que Dios no aprueba y que son muy peligrosas, aunque nos parezcan inofensivas. Muchos cristianos hoy justifican ciertas actitudes como normales, aceptables, legítimas, también puede ser, sin darse cuenta de que poco a poco esto va debilitando su vida cristiana y alejándose de Dios. Voy a hacer un corto resumen de las 3 actitudes que hasta ahora hemos estudiado. La primera fue la distracción digital, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo nos roba ese tema, esa adicción a las redes sociales? Es un tiempo que le robamos a la oración y, por supuesto, se lo estamos robando a Dios y, por tanto, nos aleja de Dios. Luego está el conformismo espiritual, que evita la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Esto es muy peligroso porque detiene la obra de Dios transformadora a través del Espíritu Santo, apaga la obra del Espíritu Santo, impide experimentar la voluntad perfecta de Dios. Y la última que estudiamos la semana pasada hablaba de la crítica y el juicio constante hacia los demás, y esto endurece nuestro corazón. La crítica y el juicio constante hacen insensible el corazón. Se critica tanto que tomamos como algo normal y sin importancia el hablar de los demás. La crítica constante, el deporte nacional, revela un corazón orgulloso. El juicio, repito, endurece el corazón y apaga la misericordia. El espíritu de crítica se convierte en piedra de tropiezo y también como freno para el avance de la Iglesia. Jesús también dice, no juzguéis. Significa no juzguéis con juicio hipócrita. Juzga según lo que hagas tú, porque si tú juzgas lo mismo que haces, es un juicio carnal, es un juicio que Dios abomina, no le agrada.
Por tanto, cuando dice Jesús no juzguéis, significa precisamente a que no seamos hipócritas cuando hagamos juicio sobre alguien. Jesús jamás prohíbe el discernimiento, sino el juicio carnal. La crítica carnal, que sale de nuestra carne, de nuestro egocentrismo, de nuestro ego, es un veneno, es como un veneno. Contamina al que la escucha también, y el que la escucha es participante. Es testigo, participante del que critica. Y tiene el mismo castigo que el que la practica. Por eso cuando alguien te venga con alguna crítica de alguien, ¿verdad? Si no edifica, si no es para edificación, no la escuches, porque te va a contaminar. Luego hablamos de la maldición de criticar a la Iglesia de Cristo. Hay un peligro espiritual muy grande. Es muy delicado hablar mal de la Iglesia, porque la Iglesia le pertenece a Cristo, es el cuerpo de Cristo, salió del costado de Cristo. Cristo pagó con su sangre el precio de la compra de su Iglesia. Por tanto, cuando criticamos a la Iglesia, cuando criticamos a algún miembro de la Iglesia, como es parte de nuestro mismo cuerpo, nos estamos criticando a nosotros mismos. Y no te digo ya si criticáis a los siervos ungidos que el Señor ha puesto en la congregación. Entonces la maldición se triplica. Dios dice, ¿por qué criticáis a mis ungidos? El problema que tuvo Aarón y Miriam cuando criticaron a Moisés, les dijo, ¿quién sois vosotros para criticar al que yo he ungido? Con él yo hablo cara a cara, pero ¿quién sois vosotros para criticar a aquel que yo he levantado y ungido y he puesto como autoridad? Es un grave peligro, porque la autoridad que ejercemos los que dirigimos, los pastores, los maestros, los ministerios que Dios ha puesto en la Iglesia, la autoridad no es nuestra, es la autoridad delegada de Dios. Y cuando criticáis a esa autoridad, estáis criticando lo que Dios ha decidido. Y eso es peligrosísimo, es muy grave. Por eso no critiques, ama. En vez de criticar, ama. Porque el amor es el idioma del cielo. Y quien ama está en sintonía con el corazón de Dios. El amor une y la crítica separa y destruye. Por tanto, mi consejo bíblico también, mi consejo pastoral, es que en vez de criticar, ames. Cuando tengas que decir algo de alguien, ora por ese alguien, en vez de abrir tu boca para maldecirlo. Porque cuando hablamos mal de alguien, estamos maldiciéndolo. Maldecir. Bien, pues vamos a seguir. La siguiente actitud peligrosa. La tibieza disfrazada de sensatez. La tibieza espiritual disfrazada de sensatez nos lleva al enfriamiento espiritual, a ser tibios. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, Dios dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tremendas palabras del Señor, ¿verdad? Esto habla muy claro que Dios rechaza la tibieza. La palabra tibieza viene o tiene varios significados, dependiendo del contexto en que la usemos, pero en general se refiere a una falta de intensidad o fervor. Por ejemplo, en el tema literal, en cuanto a la temperatura, se refiere a una temperatura ligeramente caliente entre frío y caliente. Y en sentido figurado, en cuanto a la actitud o sentimientos, se usa para describir una falta de entusiasmo, falta de pasión por hacer las cosas, falta de compromiso. Hermanos, ¿cuánto problema hay en la Iglesia habitualmente, no en esta, en todas en general, en cuanto al compromiso? La gente no se compromete, no quiere compromiso, no quiere comprometerse. Y no comprometerse es religión.
Y la religión son actos, son obras muertas, no sirven para nada. Ser religioso no te sirve para nada si no adquieres compromiso. Dios quiere relacionarse contigo y Él te exige un compromiso, que seas caliente, fervoroso, activo. Que no seas tibio, hay que hoy voy, hoy sí, mañana no. Prefiere que digan no a que estés en la tibieza espiritual. La tibieza espiritual significa una fe débil e indiferente. O sea, en plan pasota, un cristiano pasota, llamaría yo. Una actitud poco apasionada, indiferencia ante las cosas de Dios. Sí, creo en Dios, pero no hay que ser extremista. Vivimos en un tiempo donde la tibieza espiritual se presenta disfrazada de prudencia, de equilibrio y de sensatez. Muchos dicen, no hay que ser fanático, hay que ser moderado. Pero en el fondo esa aparente moderación no es otra cosa que apatía y falta de compromiso en la obra de Cristo. El Señor Jesús no condena la sensatez, pues la sabiduría es fruto del temor a Dios, pero sí aborrece la tibieza, abomina. La diferencia entre la sensatez y la tibieza es que la verdadera sensatez llega a obedecer firmemente la palabra de Dios. La persona sensata obedece la palabra de Dios, mientras que la tibia busca excusas para no tomar decisiones radicales por Cristo. Cristo tomó una gran decisión, ¿verdad? Fue radical en su decisión. Decidió ir a la cruz y morir por nosotros. Eso fue una decisión radical. Él no estuvo ahí tibio, voy, no voy. Desde que se decidió en el tribunal del cielo, en la reunión que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para salvar a la humanidad, desde ese momento Cristo adquirió la responsabilidad de llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra, de salvarnos. Y eso merece que nosotros no seamos tibios, sino fervorosos, calientes en la obra, llenos del fuego del Espíritu Santo. La tibieza busca disfrazarse de prudencia humana. El tibio dice, como he dicho, no hay que irse a los extremos, cuando la realidad es que no quiere dejar el pecado, quiere seguir con su vida. La sensatez bíblica es obediencia radical, no a medias, porque la obediencia a medias sigue siendo desobediencia. En fin, la sensatez bíblica, repito, es obediencia radical. Salomón, en Proverbios capítulo 9, verso 10, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, donde comienza la sabiduría humana es cuando empezamos a honrar y a obedecer a Dios. Ese es el principio para ser sabio. El tibio se refugia en frases como no es para tanto, hay que buscar un equilibrio, cuando en el fondo es resistencia a la voz de Dios, resistencia a obedecerle. En Mateo capítulo 27, verso 24, dice así, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato se lavó las manos pretendiendo ser sensato y neutral, pero en realidad fue tibio y fue un cobarde al no defender la verdad. La verdad que era Cristo, lo tenía delante.
Jesús no te va a medir por lo que digas, sino por lo que hagas. La tibieza es peligrosa porque acomoda el corazón en la mediocridad. Amarás al Señor tu Dios, dice Mateo 22:37, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a analizar este versículo. El primer paso que vemos es amar con todo. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. No es una frase que pese poco, de poco peso. Es una invitación que nos habla de totalidad. Jesús se entregó totalmente a nosotros. Dedicó su vida a enseñar el camino de salvación y luego a pagar el precio de esa salvación por nosotros. Cuando Jesús pronuncia esta frase, no lo hace como alguien que pide un poco de atención, sino que la pide toda. Amar con el corazón. El corazón, digamos que es la parte más profunda de nosotros. Ahí se encierran nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que late en nuestro interior. Amar con todo el corazón es hacer las cosas sin doblez, con una motivación limpia, porque el Señor no mira lo que hacemos, sino con qué motivación lo hacemos. Cuando sirves, cuando trabajas o ayudas, no lo haces o no debes hacerlo por quedar bien, sino porque sabes que Dios te mira con amor. Es actuar de corazón y no por compromiso. Amar con el alma. El alma es nuestro yo más profundo, aquello que sostiene y le da significado a nuestra vida. El alma representa el centro de la persona. Amar con el alma es poner el alma en lo que hacemos, sabiendo que todo tiene un valor eterno cuando se hace para el Señor. Es entregar no solo nuestro esfuerzo, sino darle un sentido espiritual. Poner el alma en lo que hacemos significa actuar con entrega, pasión y ser auténticos, no hipócritas. Es hacer algo que no solo se hace por obligación o por costumbre, sino con todo lo que somos, con nuestras emociones, valores, energía, servicio y propósito. Cuando ponemos el alma, el trabajo se convierte en arte. No importa si es cocinar, si es escribir, si es enseñar, si es limpiar la iglesia, limpiar la casa o trabajar en cualquier oficio. Todo adquiere un toque de vida si se hace con gozo y con alegría. Yo te aconsejo que jamás hagas nada quejándote. Lo que hagas, hazlo con gozo, con alegría. Lo que hagas para el Señor, no le pides explicaciones a nadie. No mires si otro lo hace o no lo hace. Si tú lo haces, es porque tú quieres hacerlo. Pero no te excuses en que los otros no lo hacen. Si otros no lo hacen, el Señor les pedirá cuenta. Pero tú lo que hagas para el Señor, hazlo con gozo, con alegría, sin quejarte. Cuando pones el alma, nos conectamos con los demás, tenemos conexión con los demás. Las personas perciben, las personas se dan cuenta si nosotros ponemos el alma en lo que hacemos. Ellos se van a dar cuenta cuando hacemos las cosas con amor, con dedicación y con pasión. La gente va a notar eso. También va a notar si lo haces por obligación y quejándote. También lo notan. Cuando ponemos el alma, encontramos sentido a todo lo que hacemos. Aún la mínima cosa que hagamos. Incluso las tareas más pequeñas pueden llenarnos si las hacemos con excelencia y con propósito. Amar con la mente. La mente son nuestras ideas, nuestras reflexiones, nuestras decisiones, y significa que todo sea hecho a conciencia. Aquí la idea es ser consciente de lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos las cosas?
¿Para que nos aplauda la gente? ¿Porque amamos a la gente y amamos a Dios y lo que Dios nos ordena? Aquí la idea es ser consciente, por tanto, de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Amar a Dios con la mente es pensar en Él antes de actuar, pensar cómo quiere que hagamos las cosas, discernir si tu decisión le va a agradar a Dios o no, y vivir con propósito, firme y no con impulsos, con arrancadas de caballo y paradas de burro, como se suele decir. Es vivir despierto y no con el piloto automático conectado. ¿Sabes lo que es el piloto automático? Tú le das un botoncito y te echas a dormir. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos siempre despiertos. Y no me refiero al sueño generalizado, ¿no? A lo que entendemos por sueño, sino al sueño espiritual. Que andamos dormidos muchas veces espiritualmente. Amar a Dios, por tanto, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, significa hacer todo a conciencia, con plena intención y entrega, queriendo siempre agradar a Dios. Hacer todo a conciencia es muy parecido a poner el alma, pero con un matiz diferente. Mientras lo primero, o sea, poner el alma, habla de pasión y entrega emocional, hacerlo todo a conciencia habla de presencia, de atención y de propósito. Por eso hacer algo a conciencia significa estar plenamente en el momento que se requiere. A mí me encantan algunas personas cuando las llamo por teléfono que necesito ayuda y estoy ahí, no te preocupes, pastor, cuenta conmigo. Eso es hacer las cosas a conciencia. Me encantan ese tipo de personas con sus defectos, como todo el mundo tiene. Pero cuando tú llamas a alguien y le dices, oye, que te necesito, voy para allá. Pero hay pocos que hacen eso. Todos se excusan, la mayoría se excusan. Hacer algo a conciencia significa no hacerlo de manera mecánica, sino con atención real a lo que sucede. Comprender el porqué y actuar sabiendo para qué y con qué intención lo hacemos. También significa asumir responsabilidad y reconocer el impacto de nuestros actos, por pequeños que parezcan. Yo siempre digo, yo tengo 70 años, aunque no los aparento, ¿verdad? Pero yo, cuando he dicho una palabra, la he cumplido siempre. Y si por algún motivo no he podido, me he informado, he intentado subsanarlo de alguna manera. Pero dar una palabra, comprometerse a hacer algo y luego no hacerlo, eso puede con mi fuerza. Para mí es una persona sin valor. Y yo creo que para Dios es lo mismo. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Si tú has dicho que sí, es sí. Lo mismo que si has dicho que no. Pero el que falta a un compromiso es una persona no apta. Por eso hay que asumir la responsabilidad. Cuando tú des una palabra, te comprometas a algo, te estás haciendo responsable. Y si no lo haces, estás siendo un irresponsable. Una persona que no se puede confiar en ella. Luego hay que elegir también con coherencia, que lo que hacemos esté alineado con nuestros valores y también con la voluntad de Dios. Y no solo hacer las cosas por costumbre, por hábito, o hacerlas deprisa y corriendo para quedar bien. En cierto modo, poner el alma y hacer las cosas a conciencia son caras de una misma moneda. Representan una vida de estar despierto. Cuando ponemos el alma,
lo hacemos con el corazón. Cuando lo hacemos a conciencia, lo hacemos con la mente clara. Y cuando ambas se unen, el corazón y la conciencia, todo cobra sentido, ilusión y fuerza para hacerlo todo con excelencia. Por eso es importante que esas dos cosas se unan. Poner el alma en lo que hacemos y hacerlo a conciencia. Cuando Jesús pronuncia esas palabras sobre el amor, no está hablando solo de emociones o palabras bonitas, sino de una actitud interior que nace en nuestro interior. Vivir, hacer cada cosa, viviendo, haciendo cada cosa, sin rutinas, sino con la certeza de lo que desea Dios que hagamos. Y no hacerlo por obligación jamás. Nunca hagas las cosas obligadamente. Ahora yo te preguntaría a la congregación, ¿estamos dándonos a Dios de manera parcial o por entero, como Él nos exige? ¿Lo hacemos por compromiso o porque le amamos de verdad? Hay lugares cerrados, áreas reservadas en tu vida, como un negocio, una preocupación, una relación, un miedo, un temor, que no lo hayas puesto en las manos del Señor. Si es así, ponlo. Cualquier cosa que tengas, cualquier negocio que tengas que emprender, cualquier negocio que tengas que dejar, cualquier trabajo que tengas que te salga, ponlo en las manos del Señor. Busca siempre la voluntad de Dios. No le cierres esa parcela a Dios. Abre esa parcela al Señor y Él te va a mostrar. El segundo paso, siguiendo analizando el versículo de Mateo 22, 37, tenemos que reconocer que Dios se lo merece todo. Amar a Dios así es reconocer que Él es digno, que Él se lo merece. Dios es digno de todo lo que somos, digno de lo más profundo de nosotros. Le pertenecemos, nos ha comprado. Le pertenecemos por dos motivos. Porque nos ha creado en primer lugar. Y si nos ha creado Él, le pertenecemos. Y luego cuando nos perdimos, cuando el diablo nos arrebató y nos llevó a su terreno, nos compró, pagó un precio por nosotros. O sea que le pertenecemos por creación y por compra. Doble pertenencia. Cuando amamos así, le estamos diciendo a Dios, tú eres mi todo. Eres más que mis circunstancias, más que mis fracasos y mis éxitos. No solamente porque Dios lo exige, sino porque Él nos amó primero y lo demostró. De esta manera, este mandamiento crece desde la gratitud y el agradecimiento a Dios. Tercer paso, vida práctica. ¿Cómo aplicar esta enseñanza a nuestra vida? ¿Cómo se manifiesta ese amor total? Amar con el corazón, cultivar una relación íntima con Dios, sincera, espontánea, orar, hablar con Él, confiar plenamente. Así podrás amar a Dios con el corazón, con el alma, permitir que Él dirija nuestra vida, que moldee nuestra identidad y que transforme nuestras intenciones y motivaciones. Y con la mente es reflexionar sobre la palabra de Dios, distinguir y hacer diferencia entre lo que piensa el mundo de lo que piensa Dios, decidir con sabiduría y decidir aprender cada vez más. Estar dispuestos y deseosos a que el Señor cada día nos enseñe algo. De ahí la importancia, hago hincapié siempre en la escuela bíblica. Necesitamos aprender, crecer espiritualmente. No solamente con la reunión de los domingos vamos a crecer. No seas, digamos, un cristiano dominguero. Empieza a aprender que la vida cristiana es de lunes a lunes o a domingo en la noche a las 12. Y que necesitamos crecer. Un niño pequeño que nace y no crece, hay un problema.
Cuando la Iglesia, cuando nosotros como cristianos no crecemos, es que hay un problema. Quizás sea falta de alimento. ¿Sabéis que si no comemos nos morimos? Físicamente hablando, materialmente hablando. Pues espiritualmente, si no comemos, si no estudiamos la palabra, si no memorizamos versículos, si no estudiamos y meditamos en la palabra cada día, Tatiana se va. Está muy bien eso, sí. Debemos reflexionar sobre su palabra y, repito, distinguir lo que el mundo nos ofrece de lo que nos ofrece Dios. Cuarto paso, el fruto. ¿Qué produce amar de esta manera como Dios exige? ¿Qué nos produce? ¿Qué fruto da? Este amor trae vida nueva, trae libertad, trae paz interior, porque cuando entregamos todo a Dios, dejamos de estar atenazados por el temor, el miedo, la culpa, la ansiedad. Cuando tú amas como Dios nos exige, no hay crisis de ansiedad. Los cristianos no tienen por qué vivir ansiosos y preocupados, porque Él se ocupa de nosotros. Pero nosotros tenemos que ocuparnos de su reino, de que su reino avance, que no entendemos este versículo, no hay manera de que lo entendamos. Andamos más preocupados por mi necesidad que de extender el reino de Dios. Cuando Dios te promete, cuida de mi reino, preocúpate de mi reino y no te preocupes de tu necesidad, que yo estoy aquí para cumplirla. Él cuida de nosotros, hermanos. Él nos guía a tomar decisiones correctas. Él nos da sabiduría. Dice en su palabra, si no tienes sabiduría, pídela, que yo te la voy a dar y te la voy a dar sin reprocharte nada y en abundancia. No tienes sabiduría, te falta sabiduría, no sabes qué decidir, pídele consejo al Señor. En 1 de Juan capítulo 4, verso 18, dice, en el amor, en el verdadero amor, amando como Dios dice que hay que amar, no hay temor, sino que el perfecto amor, porque no todo amor es perfecto, sino el perfecto amor que es el que Jesús nos dice cómo hay que amar, con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Porque el temor dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor ya lleva consigo el castigo. Cuando tú temes algo es porque no amas, no entiendes el amor de Dios. Y entonces el castigo es la duda y el temor que te atrae. De donde el que teme, aquel que vive en temores, es porque no ha sido perfeccionado en el amor. En esta clase de amor no hay temor, hermano, porque el amor perfecto aleja de nosotros todo temor. Si tenemos miedo, es porque tenemos temor al castigo. Hay muchos que supuestamente siguen al Señor por miedo a la condenación. Pero al Señor no hay que seguirlo así, no hay que amarlo de esa manera. Tú tienes que seguir al Señor por amor, por agradecimiento, por reconocimiento de lo que ha hecho por ti, no por temor a la condenación, porque ese no es el perfecto amor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Amar a Dios con todo el ser nos induce también a amar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? En mexicano se diría próximo. El que está cerca de ti. Porque si nuestro corazón y nuestra vida están ocupados en las cosas de Dios, la mirada se abre siempre hacia los demás. Porque Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Debemos pedirle al Señor en oración
tener comunión con Él, que este amor no sea momentáneo, sino una forma de vida. Tenemos que vivir en ese amor, practicando ese amor, esa clase de amor, que sea nuestra manera de ser, y nunca hacerlo, repito, por obligación. Porque amar así no es cargar una obligación más, sino entrar en una libertad maravillosa. Amar a Dios y ser amado por Él, eso es lo que nos propone el fruto. Cuando amamos a Dios como Él dice que hay que amarle, y amar a los demás, y también ser amado por ellos. Hermanos, yo os amo mucho, a todos. Algunos me caen más simpáticos que otros, algunos tengo más relación que otros, pero no depende de mí, porque a mí me gustaría relacionarme con todos igual. Pero cada uno tiene su carácter y hay que aceptarlo. Y yo preguntaría, ¿me améis vosotros a mí? ¿Con locura? ¿Daréis la vida por mí? La tibieza dice, ni mucho ni poco, lo justo. Pero en la práctica se traduce en mediocridad espiritual. Lo más grave es que el tibio cree estar bien. Esa es la gran mentira, que el tibio cree que está bien. Pero su estado es repulsivo delante de Dios. Porque dice, te vomitaré si eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, me das náuseas. La tibieza le da náuseas al Señor. Muchos creyentes dicen, voy a la iglesia, pero tampoco voy a ser un fanático, voy a ir todos los domingos. Que vaya un domingo al mes, el Señor tiene bastante. Como si el Señor quisiera o te demandara algún favor a ti, cuando los favores nos vienen de Él. Él no te necesita a ti ni a mí. En este sentido, nosotros sí le necesitamos a Él. Voy a la iglesia cuando lo sienta. No lo va a sentir nunca. La vida cristiana no consiste en sentimientos, sino en decisiones y deseo de obedecer, servir y agradar a Dios. La tibieza mata el fuego del Espíritu. Pablo exhorta diciendo, no apaguéis al Espíritu. El tibio apaga el fuego de Dios con justificaciones, excusas. Hay que ser realista, hay que ser sensato, no hay que ser fanático. Hechos capítulo 2, verso 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. En otras palabras, están todos borrachos. Los discípulos llenos del Espíritu Santo fueron acusados de locos y de borrachos, porque el fervor y la pasión de los discípulos de Jesús no cabía en sus mentes. Se salían de los parámetros de su tibieza. Y por eso decían que estaban locos, que estaban borrachos. ¿Para qué sirve el agua tibia? ¿Alguien se ha bebido un vaso de agua tibia? Yo la prefiero fresquita. Y para hacerme un café la prefiero caliente. ¿Pero tibia? ¿Para qué sirve el agua tibia? Así es el creyente tibio, no impactará jamás al mundo, ni va a honrar jamás a Dios. El tibio no sirve para nada. Ahora vamos a ver el remedio contra la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
¿Quién puede decir aquí eso? Y no sabes, dice Dios, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quizás seas rico, tengas dinero, tengas riqueza, tengas lo que quieras, no necesiten de nada. Puedes decir, yo no necesito a Dios para nada, lo tengo todo. Pero no te das cuenta, el que piensa así, que el Señor te dice que eres un infeliz y eres un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. En realidad no tienes nada realmente importante, porque los bienes materiales no son nada importantes. A veces hablamos de bendiciones y lo achacamos todo a la riqueza o a las posesiones. Cuando el Señor bendice es cuando andamos en su presencia, estar en su presencia, saber que hemos sido perdonados por Él. Las bendiciones no son bienes materiales, es relación de intimidad y de calidad con Él. Esa es la bendición más grande que podamos tener. Las bendiciones materiales son consecuencia de esa bendición, pero no busque la bendición en las cosas materiales. El remedio. Primero tenemos que reconocer nuestra condición real. La iglesia de la Odisea no lo reconocía. Decía, yo soy rica, pero estaba desnuda, ciega y sin nada, pobre. Tenemos que buscar el fuego del Espíritu Santo en segundo lugar. Solo Él puede encender esa pasión genuina que tiene que nacer en nuestro corazón. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder. Ese poder es dinamita, es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu. También decidirse con valentía de una vez y para siempre por Cristo. No andar en tibieza entre dos aguas, ahora sí, ahora estoy cerca, ahora me hace falta Jesús porque tengo una necesidad, ahora no porque la ha cubierto. Tenemos que estar encendidos siempre, con pasión, con el fuego del Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo, el que no está conmigo, ¿qué dice? Contra mí está. Vivir en obediencia total y de forma radical. No podemos obedecer, como dije antes, a medias, porque la obediencia media sigue siendo desobediencia. Tenemos que obedecer de una manera pronta, total y sin ponerle condiciones a Dios. Esa es la obediencia real y auténtica. Cuando Él te lo dice, lo que Él te dice, y sin exigirle nada a cambio. La verdadera sensatez no es moderación tibia, sino obediencia firme, bronca, total, como he dicho, y sin condiciones a lo que Dios dice. La tibieza disfrazada de sensatez es uno de los mayores engaños espirituales de nuestro tiempo. Parecer que estás bien, pero no. Que no te quiere Dios así, Él te quiere caliente o frío para calentarte, pero nunca tibio. La tibieza disfrazada de sensatez parece quizá un equilibrio, pero en realidad te adormece, porque es mediocridad. Hacemos las cosas, vivimos una vida mediocre cuando vivimos en tibieza. Cristo no busca creyentes prudentes en el sentido humano, tibios, sino discípulos apasionados que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. El llamado del Señor es claro, como hemos visto en Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos en primer lugar
una llamada al amor. Este versículo empieza con una frase que puede causar cierta sorpresa. Al que yo amo, lo reprendo y lo disciplino. Si me amas, me reprendes y me disciplinas, me castigas. Es decir, no estamos ante un Dios lejano que observa sin implicarse, sino a un Dios que nos ama. Y puesto que nos ama, nos corrige y nos disciplina, porque nos ama. El amor verdadero de Dios no deja al creyente sin dirección y sin corrección. Lo corrige. Piensa en un padre o madre que ama a su hijo o ama a su hija. No solo le acaricia, sino que también corrige cuando identifica que hay un peligro, una equivocación, una desviación en ese hijo, ¿verdad? A través de esa similitud podemos entender el tipo de amor de Dios. Vemos la disciplina como parte del camino. Disciplina no es castigo vacío, sino es educación, conversión, y que Él nos acompaña, acompañamiento en nuestro caminar. Cuando Dios nos disciplina, nos está invitando a volver al camino, a levantarnos, a caminar con Él con mayor fidelidad. No es una corrección para humillarnos, sino para restaurarnos. Podemos preguntarnos, ¿hay áreas en nuestra vida donde esa disciplina nos resistimos a entender que sea una llamada y una demostración de su amor? Porque a veces cuando somos disciplinados llegamos a dudar del amor de Dios. ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Es que Dios ha dejado de amarme? Todo lo contrario. Hay áreas en nuestra vida, pregunto, repito, donde pensamos que la disciplina de Dios no es amor. Olvídate, cuando Dios te disciplina es porque te ama. Hay áreas donde hemos puesto nuestra propia comodidad o nuestra seguridad por delante de Dios. Hoy me quedo viendo la tele. Yo, ¿para qué voy a ir? Voy a estar todos los domingos en la iglesia. ¿Para qué voy a ayudar en este evento que la iglesia ha preparado? Ya van otros. Vemos una llamada divina. Sé, pues, celoso, fervoroso. Y luego añade, arrepiéntete, iglesia. Aquí está la invitación y la llamada al cambio radical. Debemos ser celosos, fervorosos, jamás tibios. Debemos arrepentirnos también y no poner excusas. En el contexto de la carta a la iglesia de la Odisea se denuncia la tibieza, la indiferencia espiritual. El ser fervoroso nos llama a vivir avivados con el fuego del Espíritu Santo, con ese amor que hace comprometerse y que no se queda solamente en lo superficial. Y el arrepentimiento no es solo reconocer que hemos errado. A veces nos creemos que con reconocer que hemos pecado, sino volver a Dios con decisión, con humildad y dejar el pecado. Ahora, como aplicación final, ya estoy terminando, aplicación y enseñanza práctica para hoy, para que podamos empezar a practicar lo que se nos enseña. ¿Qué parte de tu vida necesitas reconocer el amor de Dios que nos corrige? Quizá pueda ser una relación rota, un desenfoque vocacional o ministerial. Te creas a alguien en el ministerio sin serlo. Un hábito que domina nuestra libertad. A veces pensamos que ciertos hábitos los controlamos y es todo lo contrario. Esos hábitos nos controlan a nosotros. Debemos hacer, por tanto, un autoexamen y luego actuar en consecuencia. Pero el autoexamen que sea sincero. No te hagas trampas en el solitario a ti mismo.
¿Estamos viviendo con fervor o buscamos solo la comodidad, el confort, en que lo hagan otros? ¿Nos conformamos con poco o con aquello que no nos molesta, pero que tampoco nos hace crecer? ¿Aceptamos que la disciplina de Dios puede doler, pero que su fin es la restauración? Debemos despertar también en nosotros ese fervor necesario para seguir a Dios sin ser tibio, sino con todo el corazón y con la humildad para arrepentirnos de aquello que nos aleja de Él. Debemos entender la disciplina que recibimos de Dios como un acto y demostración de su amor. Y por último, y ya termino, no confundamos sensatez con apatía. La verdadera sabiduría nos va a llevar a rendirnos totalmente a Cristo y no a escondernos detrás de excusas de tibieza. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con la siguiente actitud: la idolatría del yo, la egolatría. Cuando ponemos nuestro yo por delante de Dios, eso es idolatría. Pero ese tema lo tocaremos la semana que viene, si Dios quiere. Que Dios le bendiga.